Te metiste conmigo, pajarito. La charla nos dispara un montón de hipertextos, ¿no? Pues se empiezan a abrir y la verdad que no nos va a alcanzar. Me parece importante destacar, primero, que estamos dialogando con un pensador latinoamericano para tener, aparte, más variables en un escenario tan complejo, en el cual a mí también me hace mucho ruido esta historia de los cheques en blanco, ¿no? Ahora ya trasladándolo a Argentina específicamente. Creo que, corregime, ¿no? No se puede pensar un escenario de acumulación de fuerzas en el campo popular sin el amplio movimiento que ha acompañado al kirchnerismo, que se ha sentido representado en un montón de reivindicaciones, ¿no? que fueron conseguidas, pero que yo creo que lamentablemente esa base sigue apostando a la reaparición de un escenario en el cual termina ganando, no sé, un Gioja Scioli y vamos atrás de eso, digamos, como, no sé si un escenario próximo a otra nueva frustraciones. Argentina cambia cada 2 semanas. ¿Qué has pensado a eso? Yo creo que efectivamente es difícil. La Argentina es un país muy difícil para el pronóstico y el análisis político, nos sorprende cotidianamente. Efectivamente hay algo que vos marcás que es interesante, que es, bueno, estamos en un momento donde, en primer lugar, el movimiento popular en Argentina, entiendo, tiene un desafío que es gestar marcos de unidad muy amplios, muy efectivos, ¿no? Para construir resistencia, ¿no? Para construir trabas al desarrollo y a la implementación de las políticas neoliberales. Ejemplo muy concreto, este plan económico funciona si deprimen de manera decisiva el salario de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina, que aún en las condiciones actuales sigue siendo un salario caro en los estándares internacionales medido en dólares. Bueno, ahí se juega una parte de la estabilización de un gobierno de derecha en la Argentina. Y en esa tarea, por marcar una, a título de ejemplo, la construcción de unidad popular, de unidad del movimiento de los trabajadores y trabajadoras, independientemente de adscripciones partidarias y ideológicas, es fundamental. En esa tarea, si se quiere llamar defensiva, reivindicativa, de resistencia. Ahora bien, sobre la base de eso, nosotros sabemos que esas luchas tienen una limitación en la medida en que no tengamos la capacidad como pueblo, como trabajadores y trabajadoras, de gestar alternativas, ¿no? De gestar alternativas populares. Y ahí hay un interesante debate, donde coincido con vos. No se puede pensar una construcción de mayorías populares, ¿no? Con capacidad de disputar el poder a los capitalistas, a los sectores dominantes de la Argentina, sin la incorporación, sin la inclusión, sin el trabajo con compañeras y compañeras que vienen de las tradiciones peronistas, que han participado, que participan de la experiencia política desde el campo popular, del kirchnerismo, etcétera. Pero también es cierto que eso reviste una enorme complejidad, porque también es cierto que no se puede pensar una alternativa política emancipatoria en la Argentina sin una fuerte revisión, debate, balance de las enormes limitaciones que como movimiento popular hemos tenido, ¿no? Y me pongo, independientemente de que uno no adscriba o no haya votado o no haya militado para un determinado proyecto, en este caso el kirchnerismo, ¿no?
Digo, no quiero poner en un lugar pedante, decir son las limitaciones de ellos. No, son las limitaciones también de un conjunto de organizaciones populares que sin adscribir a esa estrategia política tampoco hemos logrado construir una estrategia superadora que se muestre en la realidad más efectiva, más radical en la práctica y no solo retóricamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un enorme debate. La discusión de las correlaciones de fuerza, por ejemplo, ha sido permanentemente utilizada en un sentido u en otro para decir, más que esto no se puede avanzar. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, terminamos el mandato de Cristina Kirchner estigmatizando a los trabajadores, mejor pago del argentino, que tenían derecho, etcétera, por exigir o luchar contra el impuesto a las ganancias a los salarios. Y confrontamos a esos trabajadores con los más explotados, precarizados, etcétera, con los compañeros que cobraban la asignación por hijo, ¿no? Es decir, el kirchnerismo, ¿no?, que reivindicó en su momento una perspectiva popular, etcétera, terminó reproduciendo una fuerte fragmentación y división en el interior de la clase trabajadora. No digo que estén perfectos, pero para trabajadores que gozan de estabilidad frente al resto de los trabajadores, por ejemplo, que cuando no anda la fábrica se la cierran la persiana y los echan, por el tiempo que también tienen, 4 horas frente a la jornada laboral obligatoria de 8 horas para cualquier trabajador, frente a la suerte también, y bueno, porque siempre fue así, está bien que sea así, de 3 meses de vacaciones frente a trabajadores que tienen vacaciones mucho más reducidas. Con el esfuerzo que hemos hecho de dotar a nuestros alumnos de netbooks, ¿cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios y nunca tengamos que hablar de qué pasa con los pibes que no tienen clases? Esto es lo que yo quiero cambiar de la cultura. En lugar de asumir la bandera, por ejemplo, de una reforma impositiva de carácter integral, para que sea en signo contrario a lo que ahora está haciendo Mauricio Macri, para que los que más ganan, para que los empresarios, los exportadores, etcétera, sean los que lleven la mayor carga impositiva, ¿no? La discusión era, bueno, no, vieron que en el 2008 tratamos de hacer apenas algo con las retenciones y no se pudo, ¿no? Nos ganaron, no hay correlación de fuerza. No puedo acompañar. Y esto no significa que esté traicionando a nadie. Estoy actuando conforme a mis convicciones. Así que yo le pido a la presidenta de los argentinos. Muy bien, en consecuencia el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional por el voto del señor vicepresidente. Cualquier nuevo proyecto político y popular tiene que poder agarrar esos núcleos. ¿Qué pasó con las privatizadas? ¿Qué pasó con nuestros recursos del suelo y del subsuelo? ¿Por qué no los recuperamos? ¿Qué pasó con el sistema impositivo? ¿Qué pasó con la Constitución del 94 y el sistema político? ¿Qué tipo de democracia de otras características, qué tipo de proyecto popular se puede construir con la Constitución que pactaron Menem y Alfonsín, ¿no? Con la Constitución del Pacto de Olivos? Todas tareas, planteos que el kirchnerismo mayoritariamente, tal vez algunos compañeros y compañeras los plantearon en distintos momentos, no estuvo dispuesto a acometer, digamos. Entonces, ahí yo creo que hay un debate muy interesante. Es como movimiento popular sacar balances críticos de estos años de procesos populares en Argentina y en América Latina, ¿no? El kirchnerismo no es el único que ha tenido limitaciones. Mucho de lo que nosotros reivindicamos con mucha más fuerza también hemos tenido grandes limitaciones, ¿no? El caso de Venezuela hoy marca la ofensiva del imperialismo, pero también marca evidentemente encrucijadas, problemas que el propio proceso no ha logrado resolver. Entonces yo creo que la agenda hacia adelante tiene que ver con poner agenda estos temas. No en el sentido, vos sos izquierdista, vos sos kirchnerista, vos sos socialista, vos sos comunista, no, en el sentido de las identidades fijadas y así vamos cercando o poniendo alambrado. En el sentido de, bueno, ¿qué vamos a hacer con las empresas privatizadas si gestamos un proyecto de poder en la Argentina? ¿Qué vamos a hacer con el recurso que son las divisas, y es decir, con el comercio exterior? ¿Qué vamos a hacer con una institucionalidad política que está cada vez más separada del pueblo, que es regresiva, que es autoritaria, que es antidemocrática? Es muy interesante lo que planteas. Primero, pues me trae una reflexión. Generalmente siempre se le achaca a las corrientes trotskistas en Argentina, por lo menos de que yo tengo memoria, el tema del divisionismo, ¿no? Que es real, pero también en las corrientes que no se reivindican trotskistas en Argentina también está llena de, digamos, no hay un proyecto de izquierda en Argentina que no se haya también partido en muchos pedazos, por lo menos desde los 80 para acá.
Y la otra reflexión era que me parece muy importante lo de aglomerar en el campo popular, pero creo, y te invito a ese debate, si también a veces ese aglomeramiento provoca un efecto como, no sé, lo que sucede con Syriza o con Podemos, ¿no? En España, por hablarte de experiencia, en la cual se agrupan muchas necesidades de cambio y después medio que se diluyen en una especie, ¿no?, de tinte socialdemócrata en el que terminan o haciendo lo mismo o frustrando nuevamente. Digo lo de Syriza porque creo que fue una de las cosas más rampantes, ¿no?, que asume con mucha radicalidad y termina, nada, de la mano con Netanyahu, haciendo ajustes, un gobierno echando a los refugiados a Turquía, que me parece una cosa que todavía ni siquiera hemos analizado. O en el caso de Podemos, como también con una aparición del 15M, ¿no?, recuerdan de lo que sucedió en España, termina también medio diluido, con serias posibilidades de provocar como le dicen ellos, el sorpaso en las elecciones ahora el 26 de junio en España, pero con un proyecto mucho más aceptable para la clase media, ¿verdad? ¿Crees que eso puede trasladarse a América Latina o nosotros estamos en otro contexto en el cual sí podés discutir esos cimientos? Yo creo que ese que marcás vos es un dilema histórico del movimiento de izquierda y el movimiento popular en América Latina y en el mundo, ¿no? Una tensión intrínseca entre la necesidad de buscar articulaciones de fuerza que permitan acumular poder efectivo para cambiar radicalmente las correlaciones de fuerza, lo cual puede suponer acceder al gobierno o operar transformaciones de determinada importancia, que suponen la adquisición muchas veces de dosis cada vez mayores de pragmatismo, ¿no?, y de amplitud en el marco de alianzas, por un lado, y por el otro la tensión por el lado de, bueno, mantener la radicalidad en el planteo político, el planteo de transformaciones profundas. Es decir, para el caso nuestro, lo que pensamos que la perspectiva tiene que ver con la construcción de una sociedad postcapitalista, que el anticapitalismo debe ser mantenido como una perspectiva no solo importante, fundamental, sino la única que a largo plazo puede dar una forma realmente distinta de vida, ¿no?, a nuestra sociedad, de vida y desarrollo de nuestras sociedades, ¿no? Entonces, esa tensión entre esos dos polos, yo creo que en primer lugar lo sensato es asumirla, ¿no? No pensar que uno puede salir de esa tensión, claro. No pensar que uno puede salir de esa tensión, primero. Por lo electoral, por ejemplo. No puede salir de esa tensión ni por asumir un discurso que retóricamente siempre se ubica a la izquierda de los demás, y entonces uno se queda de manera tranquilizadora en ese lugar y piensa que superó esa encrucijada, esa contradicción, ni tampoco de la forma inversa, que es decir, no, lo importante es no ser sectario, lo importante es siempre ser amplio, lo importante es siempre buscar la disputa de poder de manera decisiva, lo importante es llegar al gobierno, ¿no? Ahí hay una tensión que evidentemente si se resuelve en cualquiera de las dos vías, nos va a estar llevando a posiciones políticas que al menos desde mi punto de vista no son las que comparto o no creo que hayan sido productivas. Ahora, eso es muy difícil resolver de antemano, es decir, cuando un proceso que siempre está surjado por esas contradicciones, complejidades, disputas a su interior, cuando un proceso termina en Syriza y cuando un proceso termina en el chavismo, ¿no? Claro. ¿Qué va a pasar con Podemos? Es decir, ¿está prescripta la historia? ¿No? Está por determinado discurso, por determinado programa político, por tal gestualidad o utilización del marketing. ¿Está escrito de antemano la radicalidad y los resultados de un proceso político? Yo creo que no. Es decir, que en América Latina y en el mundo hemos tenido procesos netamente socialistas en lo discursivo, de izquierdas, con banderas rojas, que terminaron embrincados en un tremendo reformismo y fácilmente asimilados al capitalismo, y tuvimos procesos como el de Cuba históricamente, o el de Venezuela, que es muy notable, ¿no? El de Venezuela, que claramente no comenzó asumiendo una perspectiva nítidamente de izquierdas o socialistas del inicio, es más, inició de una manera ultra ajena y hostil al pensamiento de izquierda, al menos argentino, ¿no? Con un militar. Y sin embargo asumió una radicalidad posterior muy importante. Entonces yo creo que la tensión que planteas vos está, que es fundamental asumirla y buscar transitarla, que no está prescripto el resultado de antemano de ninguna manera, pero que sí uno puede tener algunos indicadores fundamentales. ¿Qué son indicadores fundamentales? Uno, en la medida que uno se ate a no modificar radicalmente el sistema político y la democracia representativa y delegativa como única instancia de participación popular, va a tener limitaciones insalvables, ¿no? Es decir, Podemos puede transitar España caminos muy distintos, aún yendo a elecciones o ganando con un programa relativamente, para decirlo de alguna manera, reformista. De hecho, Syriza construyó una radicalidad en su discurso político previo a las elecciones muy superior
al de Podemos. Y sin embargo eso no necesariamente garantizó nada cuando la troika apretó y hubo que tomar definiciones. Entonces me parece que lo que decís vos es importante para no perder de vista. Es decir, en la medida que uno resigna radicalidad estratégica y que piensa que, bueno, los medios de producción no se pueden tomar. Los grandes grupos concentrados son intocables. La imbricación que tenemos con el mercado mundial no es modificable. La matriz productiva que tenemos es la que hay y con esto hay que distribuir la riqueza en la medida que se puede. Y el sistema político que hay es siempre el que hay y por lo tanto hay que buscar pactar, negociar de la mejor manera posible. Vamos a terminar nosotros mismos en una encerrona, ¿sí? Ahora, eso no significa de ninguna manera pensar que en estos procesos que revisten esta complejidad y que tienen a su interior estas enormes contradicciones no puedan germinar desde ahí, aparecer por disputas internas, Y nuestra esperanza es que Venezuela salga adelante. Our hope is to see Venezuela succeed. Frankly, we're concerned right now. Francamente, estamos preocupados ahora mismo por el estado de su economía. Eso está directamente ligado con los desafíos de la gobernanza y cuanto antes el pueblo venezolano pueda elegir un gobierno que ellos confíen en que es legítimo y pueda comenzar a implementar políticas económicas que lo saquen del espiral en el que están, tanto mejor será para todos nosotros. Me parece que es muy importante que todos los que están escuchando reconozcan que hoy todos nuestros países están interconectados. Estados Unidos no tiene ningún interés en ver fracasar a Venezuela. Trabaja muy bien en eso, ¿no? Cómo ir viendo tus falencias y se van metiendo y te cercan, ¿no? te cercan y a veces producen el efecto contrario. Es decir, yo creo que no es del todo casual que 2002-2003, intento de golpe militar, blocado petrolero, haya dado lugar al proceso de mayor radicalización posteriormente del chavismo, ¿no? Y bueno, el caso cubano es muy paradigmático de esto, cómo a veces la reacción, la contrarrevolución, etcétera, produce procesos de radicalización y de avance hacia perspectivas que pueden ser denominadas anticapitalistas, poco capitalistas, socialistas, de liberación nacional y social, etcétera, ¿no? Una apuesta que podía estar planteada en el caso de Grecia. A Grecia se la puso en esa situación de acogotarla y ponerla en la opción de o claudicar o operar una ruptura total con la Unión Europea. Bueno, Syriza asumió el camino claramente de claudicar frente a la troika. El de confrontar y romper de manera directa, por supuesto que tenía una gran cantidad de costos sociales, políticos, económicos para Grecia, para el propio pueblo griego, ¿no? Era una situación compleja, pero obviamente era la que uno en todo caso hubiera apostado, en el sentido que esas condiciones complejas, difíciles, como las que hoy vive el pueblo venezolano, que son muy críticas y muy difíciles, son sin embargo las que amplían el horizonte de posibilidad de un pueblo, ¿no? Son las que plantean otras perspectivas, las que ponen en discusión quién produce, cómo, quién decide, de qué manera. Aún a veces a costa de crisis sociales, económicas y políticas muy agudas, ¿no? Bueno, parece que esos son caminos a transitar sin mucha receta, pero totalmente teniendo en cuenta esta contradicción que hay entre cuando el PT es un ejemplo muy claro en un sentido, me parece, ¿no? En un sentido en que el intento permanente de buscar las condiciones para ejercer el gobierno y para acumular poder, porque las correlaciones de fuerza son las que hay, termina deglutiendo, ¿no?, al propio movimiento popular, lo termina esterilizando, le termina restando radicalidad. Los ejemplos de Bolivia o de Venezuela me parece que son buenos contraejemplos, no por idealizarlos, al revés, justamente porque aún lleno de contradicciones, de conflictos entre Estado, gobiernos, movimientos sociales, de burócratas, de funcionarios que trabajan para el otro bando, de debilidades pasmosas, aún en ese marco, esos procesos como los de Venezuela y Bolivia abrieron para América Latina, abrieron para nosotros, ¿no?, una nueva perspectiva en todo el continente. Vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para allá, vamos a su encuentro. Dice que viene a caballo, pero trae la gualdrapa, un arsenal de cariño para separar en la patria. La patria es una mujer y el regreso para amarla, contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla. Y en vez de darle caricias, lo que hacen es manosearla. Vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para allá, vamos a su encuentro.
Dicen que viene a caballo, pero trae la gualdrapa. Un arsenal de cariño para separar en la patria. La patria es una mujer y el regreso para amarla. Contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla. Y en vez de darle caricias, lo que hacen es manosearla. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá. Ante las declaraciones públicas del gobierno provincial sobre el instituto y los proyectos de ley a nivel nacional sobre reforma previsional, ATEN sostiene: ninguna reforma a la ley 611, auditoría de la Universidad Nacional del Comahue, derogación del aumento de los aportes personales, que los fondos que iban a ANSES vayan al instituto, en defensa de nuestro instituto. Ninguna reforma de la 611, ATEN. Secretaría de Derechos Humanos. Promovemos espacios de información y reflexión sobre las temáticas y problemáticas en torno a los derechos humanos. Llegamos a las escuelas con ciclos de debate sobre violencia de género, educación en la diversidad y discriminación, trata de personas y universalidad de los derechos humanos. Nos damos la tarea de construir una escuela para todos y todas. Esto es parte de nuestro trabajo y del compromiso que asumimos a diario. Secretaría de Derechos Humanos de ATEN Capital. Conducción TEP.